Durante la trayectoria de este canal he rajado muchísimo de Steam. Y es que la versión del cliente de Valve para Linux es una aplicación mediocre que tarda mucho en arrancar, que tiene demasiados requisitos, que si tiene que estar pendiente de haber instalado el paquete Steam Devices antes si es que quieres utilizar la versión Flatpak. Y bueno, bastante incidencia el hecho de que requiere configurar por juego el soporte nativo para Wayland que ya proporciona Wine o Wine a través de Proton, obviamente. Si bien este soporte todavía es considerado como experimental, en mi experiencia es totalmente usable y totalmente estable, al menos para videojuegos a pantalla completa. Y no me quiero olvidar del DRM que es empleado por la aplastante mayoría de los videojuegos en Steam. El hecho de que Steam para Linux no funcionara demasiado bien, a mí nunca me ha terminado de ir demasiado bien. Y el hecho de que a nivel de configuraciones se ha quedado claramente por debajo de Heroic Games Launcher, ya que este último cliente me permite iniciar de manera predeterminada los videojuegos de forma nativa sobre Wayland, han terminado haciendo que en enero de 2025 decidiera cambiar de plataforma principal de videojuego, pasando de Steam a GOG a través de Heroic Games Launcher. Ya que GOG es una plataforma sin DRM, si bien hay videojuegos que esconden DRM dentro de su contenido, lo sé, pero bueno, por suerte la comunidad de GOG está bastante pendiente de eso y videojuego que esconda DRM, pues básicamente le hunden la nota en su correspondiente ficha en el sitio web de GOG. Y como he dicho, Heroic Games Launcher se adapta mejor a mi forma de ejecutar los videojuegos actualmente, sobre todo en lo que respecta al soporte de Wayland, ya que, como he dicho, este cliente de tercero me permite hacer que los videojuegos funcionen de manera predeterminada y de forma nativa sobre Wayland empleando el soporte que tiene Wine o que proporciona Wine al respecto. Y sí, sé que está en fase experimental, pero llevo ya, vamos, un año y medio prácticamente jugando de manera nativa sobre Wayland. Y el único videojuego que me ha dado problema en este sentido es Fallout New Vegas, ¿no? Y es debido a que el propio Fallout New Vegas se sabe más que de sobra que es un juego que está rotísimo. Volviendo al tema de Steam, pese a que Steam para Linux existe desde hace 13 años, el soporte que proporciona Valve para Linux sigue estando claramente por debajo que el que proporciona para Windows. Steam, al menos por lo que yo uso, sigue siendo una aplicación que tarda eones en iniciarse cada vez que la arranco, mientras que Heroic Games Launcher se inicia de manera inmediata. Y he visto que con el paso de los años que Valve se ha ido alejando del reempaquetado en formato Flatpak. Y es que si bien el reempaquetado en formato Flatpak nunca ha sido oficial, al menos antes Valve estaba bastante implicada en su mantenimiento. ¿Qué ha pasado? Pues he visto que Valve poco a poco, ¿no? Se ha ido alejando del reempaquetado, o sea, cada vez se ha ido implicando menos en el reempaquetado de Steam en formato Flatpak, y esto ha derivado en una pérdida de calidad por parte de una aplicación que ya de por sí, ¿no? Por cosas particulares de Flatpak, el soporte era y es inferior al de lo reempaquetado en formato tradicional y al del Steam que viene en SteamOS. Sin embargo, antes, cuando Valve estaba más implicada, ¿no? en el mantenimiento del reempaquetado de Steam en formato Flatpak, al menos los fallos más graves, ¿no? que padecía dicho reempaquetado eran compartidos con otro reempaquetado en formato tradicional. Pero conforme Valve ha ido restando su implicación en el reempaquetado en formato Flatpak, este empezó a acumular bugs propios que no se replicaban o no eran replicables en otro reempaquetado, incluidos no oficiales, como por ejemplo los RPM, ¿no?
el que proporciona OpenSUSE a través de sus repositorios oficiales y el que proporciona RPM Fusion. Y los bugs más graves, ¿no? En este sentido, que eran propios del reempaquetado Flatpak, llegaban a impedir el inicio de la aplicación, incluso después de haber limpiado totalmente la configuración, cosa que se puede hacer muy fácilmente en este caso. Y además, si habéis visto mi tutorial de instalación y configuración de OpenSUSE Tumbleweed mediante Agama, habréis visto que Steam, al menos en su reempaquetado Flatpak, se inicia muy lento en comparación con Heroic Games Launcher. Pero lo más grave es que necesita de paquetes adicionales para proporcionar o para ofrecer una funcionalidad mínima estándar, sobre todo en lo que respecta al componente que permite inhibir el apagado de la pantalla en sesiones de Wayland. Y si habéis visto dicho tutorial, habréis visto que la instalación de ese componente no funcionaba, aunque esto es más bien un fallo de Gnome Software que tuve que corregir copiando y pegando el correspondiente comando en una consola, no deja de ser una incidencia o algo que afecta exclusivamente al reempaquetado Flatpak de Steam y es un paso que yo no tengo que hacer en Heroic Games Launcher, ya que este último cliente funciona correctamente out of the box. Además que su versión Flatpak está verificada, mientras que en Steam esto no es así. A pesar de que no soy especialmente exigente con el reempaquetado Flatpak de Steam, este, con el paso del tiempo y como he dicho, ha ido perdiendo calidad, sobre todo conforme Valve ha ido rechazando su implicación para delegar la responsabilidad en la comunidad de FlatHub. Esta pérdida de calidad la fui notando con el paso del tiempo, hasta que en otoño del año pasado básicamente tuve una incidencia que me impedía iniciar Steam. La verdad es que, bueno, como he dicho, Steam nunca ha sido la aplicación que mejor me ha funcionado y la verdad es que muy de vez en cuando tenía que limpiar, incluso en formato tradicional, incluso sobre Ubuntu, tenía que limpiar enterita la configuración porque algo por ahí se había desconfigurado tras una actualización o un mal apagado de la aplicación y tenía que empezar de cero, ¿no? Para restablecer todo. Pero en este caso, en esta incidencia que solo afectaba al reempaquetado Flatpak, pues era imposible iniciar la aplicación. Nada. O sea, se actualizó el cliente de Steam, no iniciaba, maté el proceso, cerré la sesión, la volví a abrir, seguía igual, reinicié, siguió igual. Decidí borrar toda la configuración, reiniciar y, bueno, desde cero tampoco arrancaba. Probé con la línea de comando y vi que el cliente de Steam se descargaba y cuando... Bueno, era un porcentaje aleatorio, pero nunca sobrepasaba el 94% y se cortaba y fuera. Miré en el repositorio GitHub del reempaquetado de Steam en formato Flatpak y vi que yo tenía que modificar una configuración de mi carpeta personal para que volviera a funcionar. Y yo dije, mira, mi sistema está bien configurado. O sea, ninguna otra aplicación me exige esto y yo utilizo decenas de aplicaciones Flatpak. O sea, esto lo estoy grabando con la versión Flatpak de OBS. Yo edito los vídeos con la versión Flatpak de Kdenlive, el correo, contacto, todo, multimedia. O sea, todo lo que sea aplicaciones gráficas lo utilizo en Flatpak, ¿no? Y manda huevo que Steam fuese la única aplicación que me diera por saco a estos niveles. Así que tomé una decisión drástica. Si a principio del año 2025 tomé la decisión de convertir a GOG en mi plataforma principal mediante Heroic Games Launcher, en otoño 2025 decidí prácticamente desinstalar Steam y no volver a retomar el cliente, al menos decidí en aquel momento no retomar el cliente mientras que el reempaquetado Flatpak no estuviese verificado. He hecho un pequeño seguimiento del reempaquetado de Steam en formato Flatpak y la verdad es que estoy detectando que la situación no termina de enderezarse. Y debido a esto, pues estoy detectando que el uso de esta versión de Steam
está disminuyendo entre los usuarios de Steam para Linux, o al menos eso es lo que se desprende de los datos que se van publicando a través de la encuesta de Steam. También es posible que la disminución del uso del reempaquetado en formato Flatpak se deba a la emergencia de Emerger, obviamente, de Backside y de CatchyOS, que se están posicionando poco a poco como las mayores alternativas a SteamOS para jugar desde Linux. Con todo lo que he dicho, la verdad es que he llegado a la conclusión de que Steam en formato Flatpak es un barco que se hunde. O sea, es un barco que se hunde y que desgraciadamente, a menos que Valve se haga cargo de él, me da la sensación de que solo va a ir cuesta abajo con el paso del tiempo, ya que parece que la comunidad de FlatHub no está logrando estar a la altura. Y a ver, no quiero aquí culpar a la comunidad de FlatHub porque esta aplicación, Steam para Linux, es privativa, lo cual significa que la comunidad de FlatHub tiene que ir corrigiendo las cosas desde fuera, lo que obviamente complica bastante la resolución de bastantes fallos y de bastantes incidencias. Pero viendo que Steam en formato Flatpak es un barco que se hunde y que Valve no parece estar muy dispuesta a echar un cable para reflotarlo un poco, no me queda otra que claudicar ante la realidad y anunciar que si vuelvo a Steam, lo emplearé en formato tradicional, más concretamente en formato RPM, obtenido desde los repositorios oficiales de OpenSUSE. Eso sí, en estos momentos tengo muchísimo material pendiente, tanto en GOG como también algunos videojuegos retro que me gustaría jugar, así que es muy probable que yo regrese a Steam con el lanzamiento de Resident Evil Verónica, que se ha convertido en el AAA más esperado por mi parte, y yo creo que en el único AAA que pretendo comprar. Y a ver, decir el único AAA, bueno, es un tanto grueso porque si hurgo en mi lista de deseados de GOG, pues posiblemente me encuentre algún AAA con algunos años por ahí. Pero bueno, al menos entre los AAA que están por aparecer, ¿no? Es el único que me interesa, y ya expliqué en su momento que Resident Evil Verónica le tengo muchas ganas porque es una espinita que tengo clavada, ya que he lamentado y lamento muchísimo no haber comprado Resident Evil Code Verónica cuando salió para GameCube. Porque claro, cuando fui a por él, pues ya no quedaban copias porque lanzaron muy pocas copias al mercado y bueno, cuando fui a por él no había, ¿no? Así que para mí este remake es una oportunidad, ¿no? Para quitarme esa espinita, y a menos que me exequile de la sorpresa, ¿no? Y aparezca antes, pues tiene pinta de que mi regreso a Steam se hará cuando Resident Evil Verónica empiece a ser comercializado, sea lanzado al mercado. Eso sí, tengo que reconocer que en esta exposición he sido un poco hipócrita, ya que en los últimos tiempos he comprado Resident Evil 5 en Steam por tan solo 5 euros. Eso sí, no he instalado Steam en la máquina anfitriona, ya que voy a esperar a que Resident Evil Verónica salga al mercado y entonces me daré un atracón de Resident Evil, empezando por el mencionado Verónica, continuando con el Resident Evil 4 Remake. Y es que esta partida de Resident Evil 4 Remake se supone, ¿no? que va a dar una respuesta definitiva al principal dilema que tengo como jugador de videojuegos. Y es que me cuesta mucho decantarme entre la versión clásica de Resident Evil 4 y el remake. En estos momentos me quedo con la versión clásica, debido a que la veo un poco más estratégica, la veo un poco más sorpresiva, la veo un poco más desafiante, pero el remake tiene una bala en la recámara, que es el modo de dificultad profesional, el cual todavía no he jugado, y cuando lo juegue pues lo haré con la experiencia vanilla del juego, o sea, no en partida plus, sino en partida normal, para tener la experiencia real. Cuando me haya pasado el Resident Evil 4 Remake
en modo dificultad profesional y me apetezca rejugarlo, pues muy probablemente pues me tome la partida en plan más chill y en plan más tranquilo, ¿no? Y sí inicie una partida plus con todo el arsenal y arrasar como a cual Rambo, ¿no? Y después de terminar Resident Evil 4 en el modo dificultad profesional, mi intención es jugar a Resident Evil 5 y a ver qué tal está. Obviamente mi intención es grabar gameplays de todos estos videojuegos y publicarlo tanto en el canal de YouTube como de PeerTube. Pero vaya, lo que he dicho, ¿no? O sea, ya he tomado una decisión. Está claro que el reempaquetado de Steam en formato Flatpak es un barco que se hunde con cada vez más problemas, que requiere cada vez más configuraciones. El tema de Wayland, vamos a ver si Valve se presta a añadir alguna opción que permita iniciar los videojuegos de manera predeterminada y nativa sobre Wayland, cosa que Heroic Games Launcher ya permite, pero está claro que el Steam Flatpak es un barco que se hunde, así que nada, si vuelvo a Steam lo instalaré en formato tradicional. Esto no es algo que personalmente me guste mucho porque, claro, yo prefiero ejecutar Proton y Wine en un entorno aislado, o sea, a través de Flatpak, para impedir que Wine o Proton tenga acceso directo al sistema operativo anfitrión. Pero también hay otro punto a tener en cuenta en la toma de esta decisión y es la encuesta de Steam. Y es que me pone triste que OpenSUSE Tumbleweed no aparezca entre las distribuciones más populares entre los Linux gamers. Y lo que he dicho, ¿no? O sea, para mí este sistema operativo está muy infravalorado, ¿no? Se le está ignorando mucho, a pesar de que proporciona una base excelente para la ejecución de videojuegos en Linux. Eso sí, es un medio con la gama, yo creo que necesita ajuste y no solo por el tema del instalador, sino también, ¿no? Por cómo sirve el sistema operativo de manera predeterminada, pero pese a ello estamos hablando de una distribución rolling release, bleeding edge, que es muy estable, que funciona muy bien, que proporciona paquete compilado para la versión 3 de x86 de 64 bits, y en fin, que me parece una opción tremendamente buena para jugar desde Linux. Y el usar el paquete RPM que he proporcionado a través de los repositorios oficiales de OpenSUSE debería ser que cuando envíe la encuesta de Steam el sistema sea identificado como OpenSUSE Tumbleweed y no como Free Desktop bla 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 bla, que es lo que se envía cuando utiliza el reempaquetado Flatpak de Steam. Así que aparte de una mayor compatibilidad a cambio de cierto sacrificio a nivel de seguridad, esta decisión también me permitirá contribuir a aumentar, ¿no? A darle, o por lo menos intentar darle visibilidad a OpenSUSE Tumbleweed en la encuesta de Steam. En fin, vamos a ver la reacción en los comentarios porque, bueno, posiblemente me llueva un diluvio, vamos, me caiga encima un diluvio de mierda, pero bueno. Esto es lo que he decidido, esto es lo que he decidido publicar y bueno, para adelante. En fin, esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!